Bienvenidos al curso de cálculo vectorial y en esta oportunidad vamos a estudiar la noción de gradiente. Entonces vamos a considerar en principio una función f definida de A contenido en Rn en R, donde A es un subconjunto del conjunto de partida Rn abierto. ¿Ok? Vamos a en principio pedir que A sea abierto. Entonces habíamos estudiado las derivadas parciales. Dada una función f con estas características, habíamos denotado la derivada parcial de f con respecto a de xy en un punto x0 perteneciente a estas derivadas, donde allí va variando desde 1 hasta n. Nosotros vamos a introducir ahora la noción de gradiente. Dado un punto x0 perteneciente a el gradiente de una función, que lo vamos a denotar así, esto es gradiente de f en el punto x0, va a venir dado por este vector. El gradiente va a ser un arreglo en donde en la primera coordenada vamos a colocar la derivada parcial con respecto a x1, en la segunda coordenada la derivada parcial con respecto a x2 y así sucesivamente la derivada parcial con respecto a xn en cada coordenada. Obviamente, pensado así, esto es un operador, o sea, el gradiente podemos pensarlo como un campo vectorial definido de Rn en Rn. ¿Okay? Nosotros tenemos, repito, una función f definida de Rn en R y a partir de allí, más precisamente, insisto, de A contenido en Rn en R y a partir de allí podemos construir el vector gradiente. El vector gradiente es a su vez un campo vectorial definido de Rn en Rn, donde en cada coordenada lo que vamos a considerar son las derivadas parciales de la función f. Entonces vamos a estudiar los casos particulares en primera instancia para poder entender mejor la utilidad de esta noción o de esta definición. Vamos a hacer algunas observaciones previas. Primero vamos a enfocarnos por un momento en el caso de n igual 2 y vamos a suponer que tenemos una función a definida de un abierto contenido en R2 en R. ¿Ok? Así que aquí nuestras variables son xy pertenecientes al conjunto A y como siempre hacemos la identificación z igual a f de xy, un valor perteneciente a R. Un comentario que no hemos realizado en videos anteriores, pero yo creo que es útil hacerlo aquí, es el significado de las derivadas parciales. Bajo estas condiciones, en este caso particular, la gráfica de mi función f, que no van a ser otra cosa que los zetas, o vamos a escribirlo así más precisamente, la gráfica de f no va a ser otras cosas que los pares x, y, z, tales que z es igual a f de xy y vamos a suponer que el par xy pertenezca a donde A es un abierto contenido en el dominio de la función, nuestra gráfica es un subconjunto de R3. Podemos dibujarla y podemos visualizarla. Por eso es que tenemos que quedarnos con el caso n igual 2. En ese caso específico, pongámosle, por decir algo, que por aquí, que la gráfica de f fuese una cosa así, ¿ok? Fuese un manto, fuese una después vamos a ver las condiciones necesarias para que esto sea cierto, ¿no? Pero pongámosle que aquí en el piso, por aquí abajo esté A. Pongámosle que este es mi punto x0, acuérdense, este es el eje de las x, este es el eje de las y, aquí estoy colocada en x0, supónganse que subo aquí arriba sobre la superficie, este que está aquí es el punto de coordenadas x, vamos a ponerlo así, x0, y0, 0, y arriba, este punto que está acá, vamos a llamarlo P sub 0, aquí arriba, P sub 0 va a tener coordenadas x0, y sub 0 y acá, perdón, f de x sub 0, y sub 0. Esas serían las coordenadas del punto P sub 0. Imagínense por un momento, entonces, que nosotros nos
que nos detenemos en este punto. Y vamos a construir acá dos vectores, uno que va a ser paralelo al eje, acá uno que es paralelo al eje de las X, otro que es paralelo al eje de las Y, ¿ok? Estos dos vectores son tangentes a la superficie en el punto P sub 0, pero siguen estas direcciones que hemos predeterminado. Bueno, este que está acá es este vector, vamos a denotarlo F sub I, sería la derivada parcial con respecto a la variable I de la función F en el punto P sub 0. Y este vector que está acá sería F de X, es decir, la derivada parcial con respecto a la variable X de la función F en el punto P sub 0. Porque estos son dos vectores que van a ser tangentes a la superficie. Porque, por ejemplo, si este es el punto de coordenada X0, Y0, Z0, pónganle por acá, imagínense aquí proyectamos y aquí proyectamos en este eje. Este sería el punto de coordenadas X0, 0, 0, perdón, vamos a ponerlo así, este de aquí, X0, 0, 0, este puntico de acá, pongámosle, insisto, que este es mi punto, este es el piso, y este punto sería, por ejemplo, X sub 0 más H, acuérdense que H es un valor real, 0, 0. Estaríamos viendo este pedacito de acá, que si lo proyecto aquí sería moverse por aquí, que si lo subo sería moverse acá. Entonces acuérdense que habíamos dicho que fx de x sub 0 y sub 0, por ejemplo, es el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0, nuestra definición había sido x sub 0 más h, y sub 0, acá apretadito, menos f de x sub 0, y sub 0 entre h. Es decir, nos estamos moviendo en el eje de las X, estamos dejando la coordenada Y fija, nos estamos moviendo así, nos estamos moviendo acá, nos estamos moviendo aquí arriba, cuando ese vector es tangente a la superficie generada por la gráfica de la función, es decir, por la fórmula de f. ¿Ok? Entonces, la interpretación geométrica que tienen las derivadas parciales es que ellas son, en el caso de n igual 2, cuando f está definida de R2 en R, ellas son, las pendientes de ellas son paralelas a los vectores que se generan, son paralelos a los ejes coordenados y son tangentes a la superficie en este punto. Lo mismo vale con la derivada parcial de y, o sea, fi de x sub 0, y sub 0, habíamos dicho que es el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0, y sub 0 más h menos esto entre h. Bueno, aquí geométricamente lo que estamos es, pónganle que aquí este punto de coordenadas aquí en el piso, ¿verdad? Y0, 0, 0. Lo que pasa es que se me recarga mucho el dibujo. Este sería el punto. Nos movemos, pónganle que para acá con el H, pero perdón, acá Y0, 0, 0, no, disculpen, 0. Ay, lo que pasa es que si apoyo la mano se me borra. 0, Y0, 0, ¿ok? Entonces aquí sería 0, este puntico aquí sería, por decir algo, o hacia acá, hacia la derecha. 0, lo escribo por acá, 0, Y0 más H, 0. Y sacamos la cuenta. Acuérdense de la Y. Y entonces cuando nos movemos, nos estamos moviendo así, paralelo a esta dirección, dejando por supuesto aquí, porque en realidad estaríamos moviéndonos aquí en el piso, en A, dejando entonces fija la variable x0. Entonces, bajo esta premisa, esto es lo que representan las derivadas tangentes. Y a partir de aquí, entonces nosotros vamos a hacer muchas cosas. La primera es, como ya les comenté, introducir la versión del gradiente, que en el caso de dos variables, el gradiente acá, en un punto x sub 0 y sub 0 específico, va a ser un vector tal que en la primera coordenada va a ser la derivada con respecto a x evaluada en el punto, eso me va a generar un valor, una coordenada, y en la otra
vamos a tener la derivada con respecto a y evaluada en dicho punto. Entonces, nosotros vamos a expresar esto de forma equivalente. Fíjense por un momento, voy a volver a retomar esta idea, pero la vamos a enfocar así. Fíjense, vamos otra vez a hacer la identificación z igual a f de xy, ¿ok? Seguimos trabajando con f, perdonen que, con f definida de a contenido en R2 en R, ¿ok? Estamos todavía en ese caso particular. Entonces, si nosotros tenemos esto, si nosotros expresamos esto así, si hacemos esta identificación, esto implica que f de xy, menos z, esto va a ser igual a 0. Y ahora entonces ya vamos a denotar a todo esto que está acá, como vamos a pensarlo como una función ahora de 3 variables. Vamos a llamarla h para que no se confundan. H de x, y, z no va a ser otra cosa que f de x, y menos z. ¿Ok? Vamos a suponer que la llamamos así. En este caso, la función gradiente de h, de la función h, no va a ser otra cosa que la derivada parcial de h con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. ¿Ok? Y esto no va a ser otra cosa como h es igual a esto, a la derivada parcial con respecto a x de la función f, la derivada parcial con respecto a y de la función f, y acá me va a dar menos 1, porque la derivada parcial con respecto a z, esto no depende de z, esto da 0, y este de acá va a dar menos 1. Bueno, entonces ahora por un momento permítanme introducir esta notación. Vamos a llamar u al vector formado por j más aquí j, no, o sea, permítanme en lo sucesivo hacer esta identificación que en muchos textos y no es otra cosa que el vector E1, j no es otra cosa que el vector E2 y k no es otra cosa que el vector E3, es decir, el vector de coordenadas 1, 0, 0, aquí 0, 1, 0 y aquí no es otra cosa que 0, 0, 1, ¿ok? Entonces bajo esta notación me voy a, o bueno, sí, vamos a dejarle las flechitas, ¿ok? Siempre le colocan las flechitas para hacer énfasis de que es un vector. Son los vectores coordenados de la base canónica. Entonces, aquí podemos expresar j, ¿ok? Más la derivada parcial de y. Vamos a suponer, es importante acá tenerla evaluada en un punto para que esto sea un valor real por el vector k. Vamos a denotar u de esta manera y b no va a ser otra cosa que y más la derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto x0, y0 por k. ¿Ok? Estos van a ser los dos vectores que vamos a construir. ¿Qué estamos mirando? Por un momento. Bueno, estamos mirando acá, por decir algo, este es mi eje, estos son mis ejes. Imagínense que aquí tengo el vector K, aquí tengo el vector J, vector K, vector J, los voy a dibujar todos en el plano. Aquí pónganle que por acá viene una rebanada, aquí mi función, me estoy parando por aquí, supónganse, hago una proyección vector tangente, esto sería, claro, esto sería, imagínense que aquí esto mide 1, y entonces esto sería f sub i evaluada en x sub 0, y sub 0, ¿ok? Repito, aquí estamos mirando mi vector u, que no es otra cosa que j, más k por f de i, x0, y0, por k, ¿ok? Esa sería mi representación. Aquí, esto que está acá, cuánto crece o cuánto decrece, me lo da la pendiente de esto, me lo va a dar la derivada evaluada en el punto. Entonces aquí tendríamos, ese sería mirar mi vector u, este sería mi vector u. Análogamente, podemos conseguir o podemos considerar ahora nuevamente los ejes. Este sigue siendo, acá está acá, pero ahora aquí tendríamos y, ¿ok? Entonces imagínense que por acá viene la gráfica,
¿ok? Pónganle que me estoy parando acá. Este vector acá, bueno, vamos a mejorar este dibujo. Yo no soy buena dibujando, lo admito. Pónganle que aquí está. Este sería, la pendiente viene dada por x0, y0, en este caso. Acá 1, la pendiente viene dada por esto. Y aquí estamos mirando b, que no es otra cosa, insisto, y más f de x evaluada por x0, y0 por el vector k, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a construir un vector que sea ortogonal a ambos vectores. A ambos vectores u y b. Vamos a construir ese vector. Ese vector lo vamos a denotar por n. Va a venir dado por el producto vectorial de u por b, que nuestra regla no es otra cosa que pensar en i, j, k por el vector de coordenadas 0, 1, f de i, evaluada en el punto x0, y0, 1, 0, f de x, evaluada en el punto x0, y0, y si ustedes desarrollan este producto, el determinante de esto les va a generar, van desarrollando por su determinante y van tomando coordenada a coordenada. Acuérdense que esto es un vector, acuérdense cómo se calcula el producto vectorial. Entonces aquí quedaría f de x, f de y, y esto daría menos 1. ¿Ok? De esta manera, entonces nosotros vamos a introducir dos conceptos. Ya hemos introducido el de gradiente, pero asociado en este caso al de gradiente tenemos digamos, la ecuación. Vamos a calcular entonces la ecuación del plano tangente a S en el punto, ahora x0, y0, z0, donde entre paréntesis z0 no va a ser otra cosa que f de x sub 0 y sub 0, ¿ok? Bueno, esta ecuación viene definida o viene dada por la siguiente identidad. Va a venir definida como el gradiente de la función h evaluada en el punto x0, y sub 0, z sub 0 por la diferencia del vector p menos p sub 0. Estoy pidiendo que el producto escalar de estos dos, o el producto interior de estos dos vectores, sea igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí hay una motivación. Imagínense que aquí yo tengo mi superficie, el mismo dibujito que hice anteriormente, el que borramos. Imagínense que aquí está p sub 0. Ya dijimos que pónganle, por acá abajo están los ejes, pónganle que esta es la derivada parcial y esta es la otra derivada parcial. Habíamos dicho entonces que esta es fi, esta es fx, todas ellas evaluadas en el punto de coordenadas x0, y0, z0. Y entonces el plano tangente a la superficie en ese punto tiene que ser un plano que contenga a estos dos vectores. Estos dos vectores están dentro del plano, pero la ecuación de un plano viene dada por un vector que se llama vector normal al plano, o sea, el que es ortogonal a esta región, porque así se define geométricamente un plano. Un plano, por ejemplo, en R3 son todos aquellos vectores que son ortogonales a un vector fijo, que es el vector normal, que hemos llamado n. ¿Cómo se calcula ese n? Ese n va a venir dado por el gradiente de la función h, en este caso específico. Y los puntos p menos p sub 0, porque claro, póngale que si este es p sub 0, si p sub 0 está en la base, y póngale que aquí yo tengo puede ser cualquier dirección, ahora estoy atrapada dentro del plano, y por acá está p, entonces este vector p menos p sub 0 va a tener exactamente, va a estar atrapado en el plano, pero este vector p menos p sub 0, este que está aquí, tiene que ser ortogonal también a n, y paralelo, tiene que ser combinación lineal de estas dos derivadas parciales. Entonces, una forma de geométricamente, a partir de esta interpretación geométrica, tenemos esta ecuación. Necesitamos entonces, acá p sub 0, le vamos a dar coordenadas x, y, z, esa va a ser la variable libre. P sub 0 es un punto fijo que nosotros nos hemos prefijado
x0 y sub 0 dentro del dominio de la función, evaluamos en la simplemente para ir cerrando este video y darles entonces la fórmula general. Ya sabemos que el gradiente sería f de x, vamos a escribirlo con calma acá, f de x evaluado en x sub 0 y sub 0, coma, f de y evaluado en el punto x sub 0 y sub 0, y en la última coordenada de acá, multiplicado por el vector que explícitamente ahora, perdonen, permítanme enfocar mejor, que explícitamente va a tener coordenadas x menos x sub 0, ok, y menos y sub 0, coma, z menos z sub 0. Todo esto tiene que ser igual a 0. Desarrollando este producto interior nos va a quedar entonces derivada parcial de f de x evaluada en el punto x0, y0, que multiplica esto, más derivada parcial de f con respecto de y evaluada en el punto x sub 0, y sub 0, multiplicada por esto, y menos y sub 0, y esto tiene que ser igual, porque estoy despejando y de una vez colocando para el otro lado, z menos z sub 0. Si ustedes este z sub 0 pasa sumando para acá, entonces les va a quedar acá más z sub 0 y aquí igual a z. Y esto que estamos escribiendo acá, esto que estamos expresando acá, todo esto es la ecuación del plano tangente, ¿ok?, a la superficie, digamos, a la gráfica de f, aquí apretadito, a la gráfica de f en p sub 0, en el punto de coordenadas x0, y0, z sub 0, ¿ok? Entonces allí tenemos, vamos a tratar de, ok, ahí está. Ahí tenemos entonces la ecuación del plano tangente y, por supuesto, del gradiente de una función.